Hola, yo soy Daniela y voy a explicar qué es la comunicación y cuáles son las barreras comunicativas, es decir, sus tipos. Primero quiero destacar el significado de comunicación. Una comunicación es cuando te relacionas con otra persona, es decir, se da cuando dos personas pues se están transmitiendo un mensaje, ya sea por vía oral o por vía no oral, es decir, no verbal, mejor dicho. La comunicación es una única habilidad que posee el ser humano para relacionarse con las personas. En este caso, la comunicación se basa en palabras, como hemos dicho antes, en la comunicación verbal, como es, por ejemplo, una conversación con tu amigo, que en este caso se clasificaría como una conversación no formal. Y por otro lado están las no verbales, que hacen alusión a tanto a signos como símbolos, etcétera, que pues le otorgan un significado concreto. De ahí que la conversación tenga como objetivo recibir y transmitir un mensaje de una persona hacia otra. Bueno, es imprescindible que el proceso de comunicación sea adecuado para garantizar en el ámbito personal pues unas relaciones sanas, es decir, una correcta comunicación para que no existan malentendidos. Pero por otro lado está el ámbito profesional, que en el ámbito profesional haría alusión a lo que es el éxito mediante la comunicación. Bueno, una vez entendida qué es la comunicación, debo decir que existen muchos tipos de barreras comunicativas. ¿Y qué son las barreras comunicativas? Las barreras comunicativas son aquellas que impiden que se realice de manera adecuada el proceso comunicativo. Es decir, son aquellas interferencias o aquellas interrupciones que hacen no posible o hacen imposible una correcta comunicación entre dos personas o entre las personas a las que se quiera transmitir dicho mensaje. En este caso existen muchos tipos de barreras comunicativas. En primer lugar están las barreras físicas, que las barreras físicas son factores externos, es decir, un ruido o cuando tú estás hablando con una persona y pues existe un ruido o recibes varias notificaciones en el teléfono móvil, son interferencias que hacen imposible, ¿no?, el proceso de comunicación. Después de las físicas están las fisiológicas. Las fisiológicas ya sí son factores internos, que es decir, que dependen del transmisor. Por ejemplo, del transmisor, con decir transmisor me refiero a la persona que realiza el mensaje, es decir, que transmite el mensaje hacia otra persona, que en este caso sería la receptora. Bueno, pues en cuanto al mensaje que transmite el emisor, quiero decir con barreras fisiológicas el tono de voz, la pronunciación, la ortografía, etc. En cuanto a las barreras semánticas, quiero decir o quiero destacar en este caso que es la interpretación del lenguaje. Es decir, es muy importante que cuando tú te comuniques con una persona habléis el mismo idioma, porque lo que no sería lo que no se realizaría una buena comunicación sería una persona que hable un idioma cuando la persona receptora no entienda el idioma. Es decir, yo no puedo hablar con una persona que no entiende lo que digo por el simple hecho de que hablamos idiomas diferentes. O sea, eso es muy importante. Luego están las barreras administrativas, que son aquellas que dependen de la planificación. En este caso, cuando se da una mala comunicación es por la falta de planificación, decisiones no aclaradas. Cuando hablas por ejemplo, sería cuando hablas como trabajador, hablas con tu jefe y pues no, desde un principio no se ha dejado claras las ideas, el proyecto, etc. En cuanto a las barreras comunicativas, son aquellas que provienen del ambiente, del entorno, es decir, están muy parecidas a las físicas, a las barreras físicas, pero no son iguales.
O sea, tienen una relación vinculada muy directa, pero no son iguales. Con las comunicativas es, por ejemplo, malestar físico, ya sea porque hace mucha calor o mucho frío, es decir, relacionado con la temperatura, o simplemente porque estás en un entorno, por ejemplo, sentado en una silla incómoda. Son distracciones, son factores que afectan, que al fin y al cabo parecen que son mínimos, pero que sí tienen un efecto notorio en cuanto a la comunicación, ya sea verbal o no verbal. Bueno, luego están las barreras verbales, que estas sí son muy comunes porque se da tanto de transmisor, es decir, de emisor a receptor, y viceversa, de receptor a emisor. Es decir, cuando el emisor quiere emitir o transferir un mensaje hacia el receptor y no lo hace de la manera adecuada, entonces el receptor no capta el mensaje, no capta la información. Al igual que, por ejemplo, cuando el transmisor o emisor, o sea, transmisor o emisor realiza un mensaje de manera correcta, pero es el receptor el que no consigue entenderlo. Eso ya no sería culpa, por así decirlo, del emisor, sino más bien del receptor. Por lo tanto, es muy importante cómo transmitimos el mensaje y también cómo lo entendemos, es decir, cómo lo recibimos y cómo lo procesamos e interiorizamos. Bueno, quedan dos barreras, que la penúltima sería las interpersonales, que las interpersonales son aquellas ocasionadas por las percepciones, por las expectativas, es decir, hay personas que piensan de una manera y hay otras personas que piensan de otra manera. Pues o sea, un receptor lo mismo no piensa lo mismo que un emisor. Entonces es muy importante que ambos como que concuerden, ¿no? Que tengan una concordancia en sus pensamientos o que abran su mente y obtengan más expectativas, contemplen más visiones. Finalmente, ahora sí, las barreras tecnológicas. Estas barreras son muy comúnmente en la población anciana, ya que no están lo suficientemente formados en cuanto a tecnologías y a su vez pues a Internet. Bueno, en este caso sería la barrera tecnológica, hace alusión a la falta de recursos tecnológicos, mediante los cuales pues, no se puede realizar una correcta comunicación. En este caso sería, por ejemplo, la falta de un ordenador, de un móvil, que te impida mantener una comunicación directa con otra persona. En este caso hacemos referencia, por ejemplo, a las videoconferencias de una persona que está en un país y se conecta, por ejemplo, con otra persona que está en otro país. Normalmente los jóvenes de hoy en día esto sí se da y tienen una formación previa, pero las personas mayores, la población jubilada, la población anciana, envejecida, pues les resulta muy difícil comunicarse mediante estos medios debido a que no tienen conocimiento sobre ellos. Bueno, finalmente, o para finalizar, quiero concluir en que es muy importante que sepamos realizar una comunicación correcta. Es decir, debemos tener en cuenta e interiorizar todas las barreras nombradas, todas las barreras comunicativas nombradas anteriormente con este vídeo y evitarlas, es decir, reducirlas lo máximo posible para que la comunicación, el proceso comunicativo que lleves tú con otra persona sea el adecuado. Bueno, para concluir, la comunicación es la expresión más compleja de las relaciones humanas, como hemos dicho al principio del vídeo, y donde se produce un intercambio de ideas, de conocimiento, de pensamiento, de información y sobre todo de vivencias, es decir, experiencias entre las personas, que constituye un medio esencial para terminar de formar la personalidad.